Una familia tipo en nuestro país necesita cerca de 23.000 pesos para no caer en la indigencia. Son los números que se desprenden de los datos presentados por el INDEC respecto a la canasta básica alimentaria que aumentó en el mes de diciembre. Estamos en comunicación con Francisco Barberis Bosch, quien es economista de la ciudad de Mar del Plata, investigador también de la Universidad Nacional. Siempre dialogamos con él para conocer un poquito más detalle respecto a estos números, ¿no? Y el aumento que se registró en el último mes del año. ¿Cómo andás, Francisco? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿un 5% más en diciembre? Sí, digamos, las canastas, tanto la canasta básica como la canasta alimentaria, han subido por encima de la inflación. La inflación de diciembre fue del 4%, pero la canasta básica alimentaria es la que mide la indigencia y la canasta básica total es la que se usa como línea de pobreza, que es un poco más alta. Y han venido subiendo, como te decía, sí, 5% por encima de la inflación de diciembre, que ya fue alta, es decir, la inflación de diciembre fue bastante más alta que la que tuvimos hacia mitad de año, donde tuvimos valores del 2%, incluso algunos por debajo del 2%. Pero desde abril, mayo, junio, que tuvimos los menores valores, hay una tendencia creciente de la inflación. Y uno de los datos que más preocupan es justamente que los alimentos, por ejemplo, vienen creciendo por encima de la inflación, lo cual es preocupante, sobre todo porque también hay otros precios que están, digamos, retrasados. Las tarifas, la energía, el gas han subido muy por debajo de la inflación, con lo cual, bueno, eso presenta un problema para cuando aumenten esas tarifas o esos precios regulados. Durante este 2021 eso le va a poner también más presión a la inflación, eso es lo que se espera. ¿El aumento del combustible repercute en esta canasta? Sí, en la canasta básica total, que es la que mide la línea de pobreza, sí, porque por ejemplo ahí está el rubro de gastos en transporte, que tiene que ver con la nafta, digo, para los que tienen auto, pero también lo que es la tarjeta SUBE para los que usan el transporte público. Eso está en la canasta básica total, es decir, en estos por persona son un poco más de 17.000 pesos, que es la línea de pobreza para no caer en la pobreza. Incluye, además de alimentos, incluye gastos de transporte, gastos de vivienda, prendas de vestir, ocio, gastos en salud, en educación. Es una canasta amplia de bienes y servicios. Obviamente es un piso mínimo, que es donde está la línea de pobreza, que como decías vos, bueno, para un hogar de 3-4 personas está arriba de 40.000 pesos, para un individuo solo está en unos 17.000 pesos. La canasta básica, la línea de pobreza en definitiva, que incluye sí, todos esos bienes. Muchos de esos bienes estuvieron regulados, luz, gas, regulados y controlados, digamos, comunicaciones, o sea, internet, por ejemplo, llamados, son todos, en general han venido aumentando por abajo de la inflación, con lo cual esa es la principal preocupación para el año que viene, cuando empiecen a aumentar más y le pongan más presión a la inflación, que ya viene, digamos, con algunas presiones. Por el lado positivo, bueno, si el dólar está controlado, eso le va a sacar presión a la inflación. El dato, eso te iba a decir, bueno, el dólar por lo menos ya en los últimos 60 días está medianamente controlado, ¿no? No tenemos los sobresaltos que tuvimos a mitad de año, pero es un punto a marcar esto que recién decías vos, las tarifas, ¿no? Que estuvieron congeladas durante 2020, pero que va a cambiar la situación en este 2021. Sí, exactamente. Si uno mira, hay rubros como educación que subieron un 20% contra una inflación total del 36% en el año, en 2020. Comunicación subió un 7%, digamos, salud subió un 28%, también por abajo de la inflación. El transporte también subieron, los precios regulados en promedio subieron un 14%, casi un 15%, cuando la inflación fue del 36%. Con lo cual está muy pisado todo lo que es tarifas de servicios públicos y precios regulados en general. Eso le va a poner presión a la inflación. También las paritarias los salarios estuvieron muy pisados, es decir, perdieron contra la inflación este año, habían ganado al principio, pero después con la pandemia volvieron a perder, ya por tercer año consecutivo. Y si se recuperan los salarios el año que viene, bueno, eso de nuevo le va a poner presión a la inflación. Aunque, digo, también para ver el lado positivo, es posible que este año, después de 3 años de pérdida, es posible que este 2021 los salarios le ganen a la inflación un poquito, digamos, si la pandemia se logra controlar. Con lo cual, más allá de que haya inflación, si el salario sube un poquito más que la inflación, no se va a notar tanto, sino lo contrario, se va a notar que
no voy a decir que sobran los pesos, pero que por lo menos no faltan tanto como los últimos años. Así que eso puede llegar a ser positivo. Y hay que ver qué pasa, bueno, con el déficit en general, con la cuestión, la política monetaria, que es lo que se está discutiendo ahora, y si se van a seguir aumentando las tarifas o si se van a seguir subsidiando, que es la discusión que hay en el propio gobierno ahora. Pero bueno, muchos esperan para el año que viene 40% de inflación o incluso un poco más. Para el año que viene, no, para el 2021, que va a estar arriba del 36 que tuvimos en 2020. Más allá de las que nombraste recién, ¿hay algún otro programa que esté impulsando el gobierno para tratar de frenar el incremento, sobre todo en la canasta básica, ¿no?, que afecta a lo que menos tienen? Sí, en la canasta básica, bueno, se está hablando últimamente también de un acuerdo, de un gran acuerdo de precios y salarios para este 2021, que es una forma, digamos, tanto con políticas como precios cuidados, como otras políticas de pactar aumentos de precios y aumentos de salarios que sean escalonados, que estén controlados, digamos, que ninguna variable en definitiva se salga de control, como bueno, en los años pasados el dólar se salió de control y eso tuvo mucho impacto inflacionario. El gobierno apunta a estos grandes acuerdos de precios y salarios. También el gobierno se ha comprometido en las últimas semanas y han declarado que van a seguir con el dólar aumentando a la par de la inflación, sin ir por arriba ni tampoco ir por abajo, sino que el dólar acompañe la inflación, con lo cual si se mantiene controlado el dólar y si se resuelve lo que se tiene que resolver con el FMI y no hay sobresaldos con el dólar, eso también va a contribuir a traer mucha calma. De hecho, es una de las cosas que explica que hayamos tenido en 2020 mucha menos inflación que en 2018 y 2019, aun cuando hubo más emisión, más gasto público por la pandemia. Y después la inercia, digo, el gobierno también ha dicho que quiere bajar la inflación escalonadamente, es decir, no de forma abrupta porque no sería realista, sino un 5% por año, decían el otro día, que parece poco, digamos, pero a la vez es una meta realista, es una meta conseguible, un 5% por año durante muchos años. Pero eso requiere no solo un programa como precios cuidados, sino un montón de programas en consistencia en el déficit fiscal, en la emisión monetaria, en el valor del dólar, de las tarifas y de las paritarias, que son los grandes rubros que alimentan la inflación, digamos. Si todo eso se mantiene en un carril consistente, en los próximos años podemos ir viendo que baja la inflación y incluso que el año que viene no esté en los valores proyectados, pero no se salga de control como ha pasado los años anteriores. Y esa es un poco la política que viene pensando el gobierno, que igualmente permite que el salario el año que viene pueda recuperarse un poco por encima de la inflación, sería lo esperable. ¿Algunos de estos puntos que vos mencionaste están dentro del acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, sí, todavía no se saben los detalles, todos los detalles del acuerdo con el fondo, sobre todo en definitiva de qué es lo que va a pedir el Fondo Monetario, pero algunos puntos sí pueden estar dentro del acuerdo. El fondo lo que más pide siempre, usualmente, es bajar el déficit fiscal y controlar la cuestión monetaria, que el gobierno igualmente se ha comprometido a mantener eso en un sendero, no sé si de ajuste, pero bueno, de bajar los gastos que hubo sobre todo en este año de pandemia, en el año anterior de pandemia. Y la gran incógnita también es qué va a pedir el fondo con respecto al dólar. En su momento el Fondo Monetario, al gobierno de Cambiemos, le pidió que lo dejara flotar libremente, sin control. Bueno, eso llevó a las corridas cambiarias de 2018, 2019, que llevaron a muchísima inflación. Se supone que el Fondo Monetario debe haber aprendido alguna lección de esa experiencia y va a permitir que el gobierno maneje el mercado de cambios como se viene manejando ahora. Si bien quizás en algún momento se pida que el cepo se relaje, digamos, pero eso es una cuestión más a futuro, no en lo inmediato. También es una idea del gobierno que el cepo no sea algo permanente, sino que sea algo que en la medida en que haya más dólares disponibles se puede ir relajando. Porque bueno, la brecha cambiaria también y el dólar paralelo genera otros problemas, genera expectativas de devaluación y eso tampoco es algo que el gobierno busque. Con lo cual, en principio, por la charla también que tuvo el presidente con el Fondo Monetario y el rol que tuvo en la renegociación de los últimos meses de la deuda privada, uno esperaría que el fondo apoye en términos generales las políticas que viene llevando adelante el gobierno, porque también vienen en un cierto diálogo, más allá de que no sabemos todo lo que van a pedir para poder permitirnos renegociar la deuda que tenemos con el FMI, que es la que queda pendiente por reestructurar. Bien. Francisco, como siempre, muy claro. Gracias por la comunicación y por ayudarnos a entender. Gracias a ustedes. El economista Francisco Barbieri Bosch en Telediario.